El artículo Impacto del síndrome ulcerativo epizootico en las pesquerías de subsistencia y en la vida silvestre nos habla de la importancia de esta patología a nivel ecológico y social. Algunos datos que debemos conocer para comprender su relevancia son que en primer lugar es producido por un moho acuático llamado Aphanomyces invadans, el cual causa severas lesiones en los peces como puntos hemorrágicos, ulceración, levantamiento de escamas, entre otros. Tiene un comportamiento estacional, es decir, que se manifiesta después de periodos lluviosos y cuando el pH del agua se torna un poco ácido. Este afecta en regiones con climas tropicales y subtropicales, principalmente en aguas continentales y estuarinas. Y es importante remarcar esto porque estos cuerpos de agua es en donde se lleva a cabo la mayor cantidad de pesca de subsistencia. Algo bastante alarmante a mi consideración es que este patógeno tiene una gran cantidad de hospederos susceptibles, casi 170 especies, y una prevalencia del casi 90%, lo cual lo vuelve muy peligroso, sobre todo en estas épocas lluviosas como mencioné. No se ha reportado el síndrome en Centro y Suramérica, sin embargo, en Asia y África está ampliamente distribuido, principalmente zonas cercanas a estos cuerpos de agua que son las más vulnerables social y económicamente. Considero que el impacto del síndrome ulcerativo epizootico, por lo menos en la parte social, trasciende ya el ámbito de sanidad animal, ya que las afectaciones a los peces en sí van a incidir de forma directa en la vida de las personas y van a atentar contra su seguridad alimentaria. Muchas de las personas o grupos de personas que realizan la pesca de subsistencia dependen del consumo de estos pescados para tener una nutrición moderadamente adecuada. Si se afecta la nutrición básica de una persona, con ello se afecta su rendimiento, la familia y en general la sociedad, lo cual va a tener repercusiones económicas y culturales. Por ende, considero que el médico veterinario tiene la capacidad de tomar un rol y proteger o ayudar a proteger la salud pública y la seguridad alimentaria de estas personas, participando en proyectos de investigación, en estudios que permitan brindar alternativas para poder satisfacer las necesidades de la población. El síndrome ulcerativo epizootico, como muchas otras enfermedades de los animales acuáticos, probablemente ha tenido impactos directos o impactos indirectos, más que nada, no solo a nivel de vida silvestre, o sea, aquellos animales cuyos hábitos alimenticios dependan de este tipo de animales, sino que también a nivel de pesca de subsistencia. Okay, podemos dar muchos ejemplos de esto, pero a manera de opinión propia, más que nada a nivel de ecosistemas, a nivel de vida silvestre, estas especies se ven afectadas más que nada por la escasez de alimentos, ya que como la principal fuente de animales o de alimentos, se ve afectada, como es el caso de los arenques óseos en Australia. Asimismo, los eslabones siguientes de la cadena alimenticia se van a ver afectados y no se sabe con certeza cuál especie puede estar en peligro de extinción o puede estar amenazada, y a escasez de alimento pues puede llegarse a ocurrir aún más pronto. En cuanto a pesca de subsistencia, pues esto se ve más que nada, la importancia radica a nivel de sanidad nutricional y sanidad alimenticia, ya que las comunidades rurales y de escasa economía pues no van a poder comercializar su producto y tampoco van a poder consumir el mismo. Sin embargo, en otros países como Bangladesh o como India se han detectado especies que son relativamente resistentes a esta enfermedad, como es el caso de las carpas y de las tilapias del Nilo, que manifiestan los signos clínicos, pero no hay una mortalidad elevada como era el caso de las carpas comunes en Australia, en Queensland. Entonces, aquí la importancia radica en que hay que tener un manejo seguro de las aguas de los ríos, evitar la contaminación y evitar arrojar basura a ríos, etc. Y también cuidar las especies nativas
para así brindar un equilibrio al ecosistema. Reintroducción de vida silvestre. Consideraciones sobre la calidad del ambiente en el sitio de liberación. En este artículo se presentan datos de una isla en el centro de Kalimantan, Indonesia, que se ha utilizado como un sitio de liberación para gibones ágiles desde enero de 2003, donde se utilizaron métodos para evaluar la abundancia de frutos, la productividad de los frutos, la densidad de los árboles y la diversidad. Esta información se analiza entonces en el contexto de la idoneidad de la isla para sostener los gibones liberados y sin impacto en la fauna residente. Los principales objetivos de un proyecto de reintroducción son establecer una población viable y libre en la naturaleza, de una especie que se ha extinguido global o localmente. Dentro de este concepto de reintroducción hay dos tipos: el restablecimiento con el uso de animales criados en cautividad para restablecer una población extinta, y la reintroducción de una especie que implica complementar una población en declive con animales criados en cautividad. Para que la rehabilitación tenga éxito, la igualdad de atención y planificación debe entrar en las fases de preliberación y después de la liberación. Experiencias pasadas han identificado varios factores que afectan el éxito de la liberación de animales cautivos previamente retenidos, como son el impacto negativo en la flora y fauna nativa, la caza furtiva, el tráfico, el disparo por humanos, competencias intraespecistas y mala calidad del hábitat en el sitio de liberación. En los resultados de la discusión, la abundancia de frutas se estimó en un 17.1% de los árboles de la isla se encuentra en los 10 géneros de alimentos de gibones más importantes. En la productividad de la fruta, la producción de flores fue más baja durante la estación seca de junio a agosto de 2003 y la disponibilidad de hojas jóvenes aumentó en el periodo anterior a la estación seca. La producción de fruta era errática y probablemente resultaría en que los gibones tuvieran que alimentarse de árboles que no estaban en la lista para su consumo. En la densidad, se llevó a cabo un análisis de regresión sobre los datos disponibles para el tamaño del grupo de gibones en comparación con la densidad de los higos. Los higos comprendieron la principal fuente de fruta durante 2 meses de estudio, ya que había una disponibilidad muy baja de otras fuentes de alimentos, por ejemplo, frutas que no eran higo. Como resultado, es probable que los higos sean una importante fuente de fruta para los otros frugívoros de la isla y puede haber competencia en tiempos de escasez. En la diversidad, se indicó que la diversidad de la isla no es muy rica en especies y diversa, y probablemente es capaz de soportar una diversidad similar de fauna. Los aspectos a tomar en cuenta serían poder evaluar las disponibilidades de alimento, sobre todo en las épocas de escasez, evaluar la disponibilidad de fauna para que ellos se puedan desenvolver de una mejor manera, evaluar la presencia de otras especies para evitar la competencia entre ellas. La importancia de la reintroducción de especies se debe a que puede ser la única forma viable de repoblar áreas de bosques que han sido devastadas por la caza. Como último artículo tenemos el que se llama Prediciendo los reservorios silvestres y la vulnerabilidad global de los flavivirus zoonóticos. Esta familia de virus continúa causando epidemias a nivel mundial y mediante este estudio se identifican los posibles reservorios silvestres y se estudian rasgos macroecológicos comunes entre los hospedadores silvestres para poder así entonces predecir el riesgo de transmisión y además identificar regiones que son vulnerables a brotes. Esta familia de virus tienen capacidad de provocar una pandemia y es por esto que se realizó este estudio por medio de modelos donde se incorporan diferentes variables para poder predecir nuevas especies hospedadoras. Este estudio se basa en una recopilación de datos y entre sus resultados los podemos dividir en 3 subdivisiones: los hospederos de flavivirus, los rasgos macroecológicos de los hospederos y la identificación y distribución de nuevos hospederos de flavivirus.
Para profundizar un poco más en el primer punto, en los hospederos de flaviviruses, de los 35 flavivirus se identificaron 30 con hospederos vertebrados no humanos. Adicional, se detectaron 140 mamíferos y 277 especies de aves como hospederos de flavivirus. En un estudio de clúster se reveló múltiples clústeres de viruses que comparten hospederos con un orden taxonómico similar. Para mayor comprensión, esto significa de que se clasifican en 3 grupos. Dentro del grupo 1 se encuentran los virus tipo Zika y el de fiebre amarilla, que estos se encuentran en hospederos tipo primates. En el grupo 2 se incluye el virus de la fiebre del Nilo Occidental, el virus de la encefalitis de San Luis, el virus de Usutu y el virus de la encefalitis por garrapatas. Y estos se encontraron en una variedad de aves y mamíferos. Y por último, en el grupo 3, que son los virus que son exclusivos de murciélagos, tales como el virus de Río Bravo, virus Dakar y el virus de Entebbe. En el segundo punto de los resultados se mencionan los rasgos macroecológicos de los hospederos. Aquí se pueden incluir diferentes variables, como la ecología, el estado de conservación, la fisiología del hospedero, su masa corporal, su tasa metabólica, la distribución geográfica, la distribución de vectores, las variables climáticas, entre otras. Como ya se mencionó anteriormente, los grupos de los virus, asimismo se clasificaron los rasgos característicos. En el modelo del grupo 1, los hospederos del orden primates y también roedores, estos presentaban características como que eran más pesados, una tasa metabólica más alta y se encontraban en lugares de más lluvia. El grupo 2, que son las aves principalmente, aquí se agruparon que se encuentran cerca del área del Neártico y las principales familias son la Accipitridae, la Mimidae y la Columbidae. En el grupo 3, que son los virus característicos de murciélagos, aquí se identificó que las especies eran más pesadas y residían en regiones con alta densidad humana. En el tercer punto tenemos la identificación y la distribución de nuevos hospederos de flavivirus. En cuanto al grupo 1 de flavivirus, que se incluye el virus de la fiebre amarilla y el Zika virus, de las 102 especies previstas hospedadoras, 21 de estas eran primates, y entre esos se encontraba el Guinea baboon. En cuanto al grupo 2 de virus, que se incluye el virus de la fiebre del Nilo Occidental, el virus de la encefalitis de San Luis, entre otros, solo especies del orden Caradriformes mostraron una diferencia significativa de hospedar virus del grupo 2 que especies del orden Accipitriformes. Otros órdenes de aves que mostraron probabilidades de ser hospederos fueron los catártidos y las columbiformes. Y en el grupo 3, que son los virus característicos de murciélagos, las especies previstas con mayor probabilidad de ser hospederos, se encontraron 42 especies que todavía no han sido diagnosticadas positivas con alguno de estos virus. Sin embargo, no son excluidas. Como último punto del artículo, para resaltar, es importante identificar las especies, también tener en cuenta que los flavivirus dependen mucho de la condición climática y sus vectores, y estos son capaces de emerger en nuevas áreas gracias al cambio climático. Y para culminar, considero que las investigaciones que se ven reflejadas en este artículo nos muestran la importancia de promover estudios dentro de la fauna silvestre, ya sea abarcando múltiples especies, y no olvidar el papel de los vectores, ya que todos estos actúan como hospederos o reservorios naturales de virus zoonóticos que tienen la capacidad de impactar negativamente a la salud pública. Muchas gracias.